para conformar el Fondo para la Reconstrucción Nacional. Muy bien. El día de ayer, en mi intervención, hablaba de la ley del Fondo Nacional de Reconstrucción. Todos hemos hablado de las aportaciones de los partidos políticos en sus prerrogativas para enfrentar la emergencia nacional ocasionada por los sismos. Se empezó a hablar del 20%, después algún partido habló del 50%, después el Frente fue el primero que dijo el 100% de las prerrogativas de los partidos tendrán que irse al fondo. Después ya el PRI también dijo que el 100%, pero lo aclaro porque ahora dicen que todos estamos siguiendo al PRI, falso. El PRI reaccionó a la propuesta del Frente Ciudadano por México. Sí, nada más que esos recursos que se podrían obtener, ¿cómo se van a canalizar? Por supuesto que no tiene que ser de ninguna manera por medio del Fonden. El Fondo para Desastres Naturales hemos visto que se ha utilizado de manera política, partidista. Y el ejemplo claro de esto es un recurso que se le dio a Guerrero en un programa que se llamó Nuevo Guerrero, ¿sí?, que se le asignó 67 mil millones de pesos para enfrentar la emergencia del golpe que dieron 2 huracanes seguidos hace 2 años y que de los cuales sabemos que para la reconstrucción, pues ahí están los resultados. Las casas están cayendo, se construyeron en lugares no aptos, ¿verdad?, y la pésima calidad de la construcción de las casas, sin considerar, por supuesto, los materiales regionales, sin considerar la resiliencia que se tiene que ocasionar también en la reconstrucción, y es un desastre. De esos 67 mil millones de pesos se han utilizado 41 mil millones de pesos por el Fonden. Entonces, no sirve. Por eso nosotros estamos proponiendo un Fondo Nacional para la Reconstrucción de los Sismos, y que tiene que ver con la Ciudad de México, con el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ¿sí?, mediante un fideicomiso que esté en Banobras, que lo maneje Banobras, y estamos hablando de un consejo que estaría estableciendo un censo de damnificados, de casas afectadas, de construcciones afectadas, de infraestructura pública afectada. 2, un padrón de beneficiarios, ¿sí?, y del desarrollo de la política a seguir para la aplicación de estos recursos. Estamos hablando de un comité ciudadano para vigilar y proponer también acciones para la aplicación de esos recursos. Esto es, no confiamos en el gobierno federal porque sabemos hasta este momento que ha hecho un uso indebido e incluso con corrupción. No confiamos en la SEDATU, por supuesto, porque la secretaria ha demostrado fehacientemente que es la primera impulsora del PRI y que todos los recursos que usa tiene que ver con la militancia de ella hacia el PRI. Entonces, no confiamos en eso. Estaríamos en este Fondo Nacional de Reconstrucción, sí escuchando, por supuesto, a la autoridad federal, a las diversas secretarías que tienen que ver con la reconstrucción, pero hasta ahí, no estaríamos hablando de más. Hoy, en un momento más, en la Cámara de Diputados, el Frente Ciudadano por México va a exponer las reformas al artículo 41 de la Constitución, donde se establece con toda precisión el recorte o ya la eliminación del financiamiento público a los partidos y establecer que solamente quedaría el financiamiento privado por militantes
y por simpatizantes, así como actividades de autofinanciamiento de los partidos. Eso sería solamente el ingreso de los partidos y tiene que estar muy bien vigilado. Creemos nosotros que en la propuesta que hemos estado elaborando, que hemos estado haciendo, estaríamos pidiendo, por supuesto, recortes en los gastos de los 3 poderes de la Unión, de los organismos autónomos, ¿verdad? Estamos hablando de recortes del gobierno federal, del poder legislativo, del poder judicial. Estamos hablando de que los órganos autónomos también se recorten y conformar un gran fondo. Este fondo estaríamos hablando aproximadamente de unos 60,000 millones de pesos. Y hay que decirlo, la participación de todos los partidos, si todos damos el financiamiento público que hoy tenemos, estaríamos hablando de 7,000 millones de pesos. ¿Qué significan 7,000 millones de pesos? Es verdaderamente muy poco con respecto a lo que se requiere de reconstrucción. Si hablamos que para Guerrero se les dieron 67,000 millones de pesos, no alcanza, que no tenemos resuelto el problema. Entonces, para este enorme problema que tenemos hoy por los sismos, estamos hablando que unos 200,000 millones de pesos apenas serían para el inicio. Luego entonces, si entre los ahorros que estamos proponiendo se tienen aproximadamente 60,000 millones de pesos, el resto tiene que salir de ajustes al presupuesto, de hacerle un recorte a cada una de las dependencias, a cada uno de los gastos federales y de ahí sacar el resto para completar para este próximo año de manera urgente 200,000 millones de pesos. De eso se trata el esfuerzo. Vamos a ver si realmente le entran los partidos políticos y vamos a ver si realmente le entra el gobierno federal y vamos a ver si realmente le entra el PRI o nada más están pues fintando ahí y están haciendo un uso político de una desgracia que tenemos en el país, y también Morena, porque también el asunto es de Morena. No podemos permitir, es inaceptable que un partido diga, a ver, yo voy a darle mi dinero a quien yo quiera, a quien yo determine y se lo voy a llevar en la mano. Por más que quieran formar un cuerpo ciudadano, dicen ellos, pues no, son militantes de Morena los que estarían vigilando la aplicación de los recursos de Morena. Y bueno, pues creo que a Andrés Manuel le sale el priista que lleva adentro, porque los priistas son así, se ponen los priistas, se ponen a vigilar sus recursos con sus amigos, ¿no? Que les cubran las espaldas a los amigos, y bueno, pues ahora Andrés Manuel pretende exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues no, es inaceptable también eso. Gracias. Tenemos otra pregunta. A ver. De México al Día. Senador, muchas gracias. Pues está hablando de ajustes en el paquete, pero por ejemplo, ¿habrá partidas o educación, salud a los que se les debería de incrementar el dinero que se les va a dar para el siguiente año? ¿O qué ajustes o dónde serían específicamente los recortes que usted está proponiendo? Bueno, sí, tenemos que vigilar y revisar con lupa el presupuesto, y de ninguna manera se propone quitarle recursos a la salud, a la educación, a la seguridad pública, ¿sí? De ninguna manera. Las cuestiones prioritarias, incluso turismo, o sea, no podemos dejar caer el turismo, tenemos que incentivarlo. Entonces son áreas estratégicas que no se pueden tocar, y al contrario de como vienen hoy, que hay recortes en la educación y en la salud, tenemos que recuperarlos para que puedan tener mejores condiciones, porque parte de la infraestructura dañada justamente es esa, ¿no? Y claro, parte del recurso de este fondo tiene que ir a resolver esos problemas de salud y de educación y de infraestructura en general que hoy estamos padeciendo por los sismos. ¿Dónde serían los recortes específicos que ustedes están proponiendo? Hay muchos otros programas, incluso asistenciales, que usa el gobierno federal para obtener votos, ¿no? Donde se puede recortar. Hay burocracia. Estamos hablando de recortar al 50% los puestos desde jefes de departamento y hasta subsecretarios, por ejemplo. Ese es un recorte importante. Estamos hablando de recortar también plazas de honorarios, que hoy
creo que se pueden prescindir. Estamos hablando de recortar los gastos médicos mayores, de gastos de representación, de oficinas alternas, celulares, gasolina, alimentación, todo eso que estamos proponiendo, que significa un ahorro que podría llegar, junto con lo de los partidos políticos, hasta unos 60,000 millones de pesos. Gracias. Sí. Tenemos otra pregunta más, señor senador. Le pregunta Teresa Zamudio, del Legislativo. Buenos días, senador. ¿Tienen pensado algún mecanismo para evitar que este fondo millonario para la reconstrucción no caiga en manos de grupos amigos a la hora de las licitaciones y termine como en el caso de, pues, del socavón de Cuernavaca o este tipo de reconstrucciones que pues se invierten millones en obra pública y a la mera hora terminan en otro desastre? La sociedad está exigiéndonos transparencia y está exigiéndonos participación. Por eso en la propuesta de este Fondo de Reconstrucción Nacional estamos proponiendo que haya un comité ciudadano de gente experta de la academia, ¿sí?, de gente de probada rectitud, que sea la que vigile la aplicación del recurso, ¿sí? No estamos dándole la facultad a la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, pues, que está rebasada, ¿no? Pero sí creemos que desde la sociedad pueden vigilar la aplicación de los recursos, y los recursos no estarían como el Fonden en el gobierno federal, estarían en un fideicomiso donde un consejo es el que va a determinar el programa para su aplicación. Okay. Y si el Fonden no está funcionando, ¿qué sentido tiene que le estén ingresando recursos o que no estén presionando para que ese recurso se utilice? No, porque el Fonden tiene que ser dedicado para lo que está creado exactamente, para responder en la emergencia, en el momento de emergencia, ¿sí?, para salvar vidas, ¿no?, para procurar la seguridad de las personas, básicamente en eso. Y este fondo es de reconstrucción, es de más largo plazo, es un fondo de aplicación transeccional. No vamos a poder resolver todos estos miles, se habla de más de 100,000 viviendas, pues estas no se van a construir este año o el próximo, seguramente que nos vamos a llevar varios años en la aplicación de un recurso de reconstrucción. Hay que recordar nada más el 85, aproximadamente 6 años en resolver el problema de vivienda y de infraestructura en la ciudad, 6 años, o sea, nos va a llevar muchos años, pero por eso necesitamos un recurso para este próximo año cercano a los 200,000 millones de pesos. Adrián Ojeda, de CCO Noticias. Senador, muy buenas tardes. Senador, usted está proponiendo una situación que parece ser que tapa un hoyo pero destapa otros. El hecho de que se eliminen esas plazas que usted señala, ¿no cree usted que generará más desempleo y eso va a crear otro problema mayor? O sea, resolverá uno, pero el dejar sin empleo a un número determinado de personas, ¿no es otro problema también grave? Todos estamos obligados a cooperar, todos, absolutamente todos. El Senado mismo, la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, tendrá que hacer ajustes, ¿sí?, en su gasto corriente, y el gobierno federal tiene mucho de dónde ajustar. Bueno, pues es que tenemos que sacar recursos para atender esto que es emergencia, ¿no? Entonces, pues así es, definitivamente. La última pregunta, señor senador, disculpe, desde Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Buenas tardes. Quisiera preguntarle, ¿estarían dispuestos a tomar la palabra del PRI? Porque dicen que sería la vía más rápida y no burocrática, no tan lenta, porque no pueden estar esperando las personas ante las necesidades estos recursos y que se haga un trámite u otro trámite. Y el PRI lanzó ese reto, si estarían dispuestos a tomarle la palabra para hacer lo que ellos están haciendo. Por un lado, y por otro lado, quisiera preguntarles sobre las responsabilidades, por ejemplo, de muchas cuestiones de las construcciones y más, si se requiere un nuevo reglamento de construcción, porque ha aflorado la corrupción, pero sobre todo en el Repsamen, donde se sabe que después del primer sismo del 7 de septiembre, se dio un tiempo para revisión de las escuelas y al parecer, pues no hizo nada. ¿Qué responsabilidad hay de la delegada, Claudia Sheinbaum, y del secretario de Educación, Aurelio Nuño? Primero, si estamos dispuestos a enfrentar el reto del PRI, a ver, nosotros le estamos poniendo la vara más alta al PRI. El PRI no está hablando de recortes en el gobierno federal. El PRI no está hablando de recortar recursos en los 3 poderes de la Unión. El PRI no está hablando de recorte a los órganos autónomos. El PRI no está hablando de usar bien los recursos, ¿no? El PRI dice que podría juntar
1,000 millones de pesos rapidísimamente, ¿no? Ya. Pues con 1,000 millones de pesos, disculpen, es una tomadura de pelo, es una vacilada. Con eso no vamos a resolver el problema que hoy tenemos. Insisto, son más de 100,000 viviendas, todavía ni siquiera sabemos el número exacto. Con 1,000 millones de pesos, por favor, es verdad que es una tomadura de pelo. Entonces, no, nosotros estamos diciendo, a ver, vamos a reunir 200,000 millones de pesos para enfrentar apenas el inicio de la reconstrucción. Y con esto, con el ahorro que se puede hacer, más ajustes al presupuesto, 200,000 millones de pesos, que no son suficientes, pero apenas sería para iniciar. Entonces, ahí está lo primero. ¿Eso cuánto tiempo les llevaría? El ahorro que tendríamos que hacer, una parte muy importante saldría ya este mismo año. Estamos hablando de 7,000 millones de pesos de los partidos políticos y todos le entran. Y que entren a un fondo, no a que se lo lleve cada quien a aplicar a sus amigos, a sus cuates, a buscar el voto mediante ese mecanismo, no. Sino a un fondo que sea transparente, que sea vigilado por la sociedad, ¿sí? De inmediato en eso, pero si estos 3 meses hacemos ahorros, todas las dependencias del gobierno federal, todo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pues estaríamos logrando prácticamente unos 60,000 millones, ¿no? Entre todos. Entonces, eso sirve. Y el resto se buscaría del presupuesto del próximo año. Entonces, sí hay dinero. Luego, el reglamento de construcción de la Ciudad de México. Miren, este reglamento ha merecido reconocimiento internacional. Creo que habría que revisarlo, pero es un muy buen reglamento reconocido ya por muchas partes. El problema está en su aplicación, el problema es que sí hay corrupción, el problema es que desde un principio, desde los primeros momentos, se empezó a hablar que la escuela privada Enrique Rebsamen tenía problemas en la construcción, ¿sí? En la estructura tenía problemas. Después se conoció que tenían habitaciones arriba, ¿sí? Bueno, pues eso no puede ser de otra manera que por medio de una corrupción. Los edificios nuevos que hoy se cayeron, ¿sí? O que están inhabilitados prácticamente, pues obedecen a cuestiones seguramente de mala construcción o de mala calidad de los materiales o de la falta de observancia del reglamento mismo, ¿sí? Entonces, sí se tiene que ir a fondo en la ciudad a revisar, porque aquí la experiencia de hace 32 años nos dio para hacer un buen reglamento y lo que lo echa a perder pues es la corrupción, ¿no? Entonces, hay que revisar esa parte. Sí creo que hay una responsabilidad, y lo digo con toda la responsabilidad que se requiere, pero sí creo que se tiene que revisar ahí a los dueños de esta escuela y de otros lugares, sobre todo las construcciones de departamentos que vemos muy recientes, nuevos, que hoy no sirven, ¿no? Donde han dejado en el desamparo a miles de familias. Y los funcionarios titulares que debieron haber estado al tanto, si se hubiera hecho un trabajo adecuado, pues no estuvieran diciendo hay niños muertos. Miren, las autoridades delegacionales en la Ciudad de México, como los gobiernos municipales, son responsables de estar vigilando el funcionamiento de todos estos establecimientos, ¿sí? En revisiones permanentes, sobre todo en escuelas, ¿sí? Que, bueno, pues todos sabemos que son una prioridad para la seguridad de quienes asisten a las escuelas, a los alumnos. Entonces, sí creo que hay una responsabilidad que no se la va a poder quitar Claudia Sheinbaum, aun cuando quiera decir que todo es culpa del gobierno central, ¿sí? Creo que ella tiene parte de responsabilidad y hay que deslindarlo con objetividad. ¿Qué parte le corresponde a ella? ¿Qué parte al gobierno central? ¿Verdad? ¿Qué parte al secretario de Educación Pública? Porque ellos también tienen parte de responsabilidad en el funcionamiento de las escuelas. Están dando licencias de funcionamiento ellos son los que dicen sí, esta puede funcionar también, ¿no? Mediante otros documentos, pero sí hay responsabilidad también ahí y es momento y es oportunidad de que se revisen cada una de las escuelas públicas que están haciendo
pero también las privadas. Es urgente una revisión en las escuelas privadas porque parece que ahí se relajó el reglamento. Oiga, yo por último, ya con esto ni Claudia Sheinbaum ni Aurelio Nuño deberían pensar en una candidatura, lejos de eso deberían asumir una responsabilidad, pero ni con mucho pensar en una candidatura. Bueno, creo que lo que menos pueden en este momento pensar es en una candidatura, definitivamente. Creo que tienen mucha responsabilidad y mucho que hacer ahí, en este encargo que tienen hoy como para estar haciendo futurismo. Creo que se tienen que dedicar a resolver el problema que tienen ahí. Gracias. Sería todo, muchas gracias.